hoy vamos a hablar de su omnipotencia. Y hoy estaban cantando precisamente Todopoderoso. Y es lo que significa Dios Todopoderoso. Y lo estaban cantando. Y el atributo de la omnipotencia se refiere al poder incondicionado de Dios para hacer lo que quiere hacer. Pero aquí está la clave. Para que Dios pueda hacer lo que va de acuerdo con su naturaleza. Esa es la clave y quiero que se quede eso aquí en su cabeza, en su mente, de lo que estoy diciendo yo ahorita. Porque el poder de Dios no está sujeto a condiciones, porque es un poder absoluto. Es poder de Él, omnipotente. Y nadie lo controla y nadie no es sujeto a nada ni nada que está pasando en este mundo. Y la Biblia presenta a Dios como Señor de la creación y Señor de la historia de la creación. Porque Dios es quien creó la historia y tú y yo seguimos en esa historia todavía. Somos parte de la historia y gracias a Dios por eso. Y esto es así porque todo lo que existe depende de su existencia, integridad y continuidad de la poderosa palabra de Dios que lo fundó y lo sostiene, su palabra. Y Salmos 33:9 nos dice, porque Él habló, fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. O sea que Dios lo fundó y Dios lo sostiene. No nomás lo crió y lo dejó allí al azar. No, Dios tiene el absoluto poder y el control de todo lo que está pasando ahorita en este mundo. Todo. Nada es hecho al azar. Por tanto, no hay poder creado que pueda competir con Dios. Ni la bomba atómica, ni nada, ni un poder absoluto hay en este mundo encima de Dios. No hay nada más poderoso que el Señor. Y quiero que se queden con eso en la mente. Nada puede, ni los ejércitos unidos del mundo pueden contra Dios. No pueden. En nuestra mente humana, la idea de poder es algo que causa efecto, algo que causa cambio. Cuando tú escuchas poder, el poder en la vida cotidiana es la capacidad de influir en los demás y de intentar que sucedan las cosas. Es un elemento fundamental en la sociedad, ya que permite establecer reglas y orden. Estoy hablando de ahora en el mundo. ¿Qué es el concepto del poder o para qué se quiere usar el poder hoy en día? Para establecer reglas en este mundo y orden. ¿Y cómo van las reglas y el orden en este mundo con el poder del hombre? ¿Van bien? El hombre lo empeora. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el poder ahora en día? El poder se puede ejercer a través de la personalidad, los conocimientos o las habilidades de las personas. El poder está basado en eso. Número 2, el poder se puede ejercer en las organizaciones a través de las relaciones interpersonales. El poder se puede ejercer en la sociedad a través de las instituciones, las representaciones sociales y simbólicas. ¿Y qué implica el poder en este mundo? Humanamente. Bueno, número 1, el poder implica la capacidad de intentar, esa es la palabra clave, la capacidad de intentar que las cosas ocurran. Número 2, el poder implica la capacidad de intentar cambiar la propia vida. Si no vas tú con un psicólogo o con ciertas personas y dices, solamente tienes que creer en ti. Tú tienes el poder de cambiar las cosas en tu vida. Entonces, el ser humano intenta de hacer un cambio en las vidas. Y número 3, el poder implica la capacidad de conseguir que las cosas funcionen a favor de uno mismo. Ese es el poder que tú estás viendo hoy en día. Todos los movimientos, todo mover de poder, gobernal, institucional, lo que tú quieras ver, se está moviendo para el favor de la persona, del gobierno, de las instituciones. Es un desastre ahorita, porque todo el mundo quiere demostrar su poder.
México contra Estados Unidos, ahora cambiando esto, quitando esto, es poder contra poder, poder contra poder. ¿Quién va a ganar? Simplemente lo empeoran las cosas. ¿Por qué? Porque ese poder es egocéntrico. Hay un egoísmo en el poder ahorita. Sin embargo, el poder humano tiene límites definidos. No tienen el poder absoluto de hacer suceder algo sin que sea autorizado. El poder humano depende de la aceptación y la influencia de los demás, ¿sí o no? Aunque el presidente o la presidenta, México, Estados Unidos, China digan algo, tiene que ser autorizado por alguien. O sea, aún es un poder, pero un poder limitado. No pueden actuar por sí. No hay una sola persona que tenga el poder de decir, se va a hacer esto, llueve o truene. No lo hay. No existe un ser humano aún así en este mundo. El poder es limitado. Y más allá de esto, nuestro poder directo es limitado. Solo nuestros pensamientos, decisiones y propósitos, junto con ciertas acciones físicas, están bajo nuestro control inmediato. Es decir, tú le dices a tu cuerpo que se mueva, se mueve. Tu mano se mueve, tus pies se mueven. O sea, tenemos un poder ilimitado. Pues sería nomás en nuestro propio ser. Para lograr otros resultados dependemos o debemos recurrir a medios externos. Por ejemplo, si tú quieres escribir un libro, si tú quieres construir una casa, si tú quieres pintar un dibujo, con el simple hecho de desear tener un libro, de desear de tener algo pintado bien bonito o de desear de construir una casa, no va a suceder nada con el deseo, ¿correcto? Entonces tú y yo tenemos que ir a poderes externos, a personas externas para que nos ayuden a hacer el libro, que nos ayuden a construir la casa, que nos ayuden en otras cosas. Entonces nuestro poder aún es limitado. No tenemos algo ilimitado en nuestras vidas, nada. Todo lo que nosotros queremos producir va a requerir de un arduo trabajo, va a requerir de diversos instrumentos para lograr algo. Cambiar el aceite, pintar mi casa, lo que sea. Necesitamos cosas para construir algo. No podemos construir algo por la nada porque no tenemos el poder para hacerlo. En resumen, el poder humano comienza con la conciencia de nuestra capacidad de influir en el mundo, pero este poder está intrínsecamente limitado a nuestra mente y cuerpo. Para lograr objetivos más completos, debemos depender de medios externos y procesos que están fuera de nuestro control. Así somos, un poder limitado. Ahora vamos a ver el poder de Dios. Les quise hablar del poder humano para que puedan ver el contraste de lo que el humano es bien limitado. Y ahora vamos a definir la omnipotencia de Dios, que es un poder totalmente diferente. Dios no necesita la ayuda para crear o hacer algo. Él no necesita a nadie de nosotros. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer todo. Él puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas: omni, todo, y potens, poderoso, que quiere decir todopoderoso. Y es lo que cantaron ahorita: Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. La libertad de Dios consiste en la ausencia de toda restricción externa sobre la voluntad divina. Es decir, nada puede parar la voluntad divina. No hay un poder en este mundo que pueda registrar, que pueda parar, que pueda detener la voluntad de Dios. Mientras que la omnipotencia de Dios consiste en el poder de hacer efectivo todo lo que la voluntad divina determina. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Todo dentro de su naturaleza y todo dentro de su voluntad. Me encanta lo que dice este puritano Stephen Chernak. Además, si pueden encontrar libros de este señor, están pero tremendo.
Stephen Chernak, un puritano, y él dice esto. Dice, el poder de Dios es esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. Así como la santidad es la belleza de todos los atributos de Dios, entonces el poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¿Cuán vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos? Sin poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío y sus amenazas un mero espantapájaros. ¿Sí saben qué es un espantapájaros? El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, incomprensible. No puede ser controlado, restringido ni frustrado por la criatura. O sea que sin el poder nada de esto funcionaría. Si Dios dice que me voy a vengar, está diciendo sería como un espantapájaros allí. Algo parado ahí nomás, sin poder, intentando de espantar a los crows, a los pájaros para que no se coman la vegetación. Pero un espantapájaros, ¿qué poder tiene? Nada. Se paran encima de él. ¿Sí o no? ¿No han visto películas que los crows están comiéndose el espantapájaros? Y es lo que dice, el poder de Dios fuera como un espantapájaros. Si no tuviera poder, si no ejecutara su poder, fuera un Dios simple, un Dios sin valor. Pero nuestro Dios no es así. Y el salmista expresa esto. Mira cómo el salmista expresa en Salmo 62:11. Dice, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. O sea que Dios habló una vez y eso fue más que suficiente. Cuán majestuoso es su divinidad. Nosotros simples mortales hablamos a menudo y no nos escuchan, nos ignoran. ¿Cuántas veces no hemos hablado a una persona y decirle y te ignora, no hace nada? Pero Dios, una sola palabra, una sola vez habló y se hicieron las cosas. Ese es el poder de nuestro Dios. El gran yo soy habla y truena de su poder, el trueno de su poder se oye en 1000 colinas. En todos los lugares, el eco de su poder. Imagínate, esos truenos, ¿cómo se escuchan en el monte, en las montañas? O sea, el poder de Dios. Unos ejemplos del poder de Dios con el simple hecho de hablar. Fíjense, dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios habló y creó los cielos y la tierra con su pura voz, con sus puras palabras. Cristo habló y cesaron los vientos. ¿Se acuerdan? Cristo con Pedro en la lancha. Él estaba dormido y tenían miedo. Se paró y con su pura voz se calmaron el viento, la lluvia, tormentas, todo. Una sola vez. Cristo no lo repitió 1000 veces, una sola vez. El poder de Cristo. Sin esfuerzo. Con el poder de su voz, curó los enfermos Cristo. Abrió los ojos de los ciegos. Resucitó a los muertos con su puro poder de la voz. Esta simple idea de la omnipotencia de Dios, de que Él puede hacer sin esfuerzo y por una voluntad todo lo que Él quiere, es la más alta idea imaginable del poder y es lo que presenta y clama las escrituras de Dios. Es lo que la escritura nos enseña de Dios. Es el más alto poder que puede existir. Con su pura voz.
con las puras palabras. Es lo más alto. Y Dios crió todas las cosas con el aliento de su boca, iglesia, que sostiene el universo con una palabra. Veamos otros versos que hablan del poder de la voz de Dios. Miren, va a haber mucha Biblia hoy, mucha. Preparen su pluma. Salmos 18, 13, 15. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Con el puro aliento, con la pura voz del Señor, con las puras palabras del Señor, nos está diciendo el salmista. Mira, en la Biblia frecuentemente hablan de la palabra de Dios, usando estas palabras, fuerte y poderoso. Mira Salmos 24, 8. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Puras expresiones de su poder. Ahora, la pregunta retórica que vemos en Génesis 18, 14, Jeremías dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Ciertamente implica en el contexto en que estemos, en que le aparece, que nada es demasiado difícil para el Señor. Nada. Por cierto, Jeremías dice: para ti no hay nada imposible. Jeremías 32, 17. Y todo el verso dice así: oh Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Expresando el gran poder de Dios. Nada imposible. Absolutamente nada. Pablo dice que Dios puede hacer muchísimo más que lo que tú y yo nos podemos imaginarle o pedirle a Dios. Eso lo puedes ver en Efesios 3, 20. Y que a Dios se le llama todopoderoso en 2 Corintios 6, 18. Y estos versos sugieren la posesión de todo poder y autoridad. Es más, fíjense, el ángel Gabriel le dice a María que para Dios no hay nada imposible, Lucas 1:37. Y Jesús, Mateo 19:26, dice: para Dios todo es posible. Mira cómo expresan todos la grandeza de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el gran poder de Dios. Y estos pasajes indican que el poder de Dios es infinito, que no tiene un fin y que por consiguiente no está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. Es decir, que Él puede hacer aún más de lo que tú y yo sabemos. Es más, Dios puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho, lo que nos podemos imaginar, dicen Efesios, de lo que tú le puedas pedir. O sea, tu mente finita no llega a entender a Dios. No podemos entender su grandeza. No la vamos a comprender nunca. Por ejemplo, Juan el Bautista dice en Mateo 3:9, aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Dios es el que puede hacer lo que le parezca. Salmos 15:3. ¿Ven el poder de Dios? ¿Cómo creía Juan el Bautista que de las piedras mismas Dios podría traerle un hijo si así lo deseara? Ahora, pregúntenos, ¿tiene limitaciones la omnipotencia? ¿Está limitada la omnipotencia de Dios? Piénselo unos segundos. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Dios no deseará ni hará nada contrario a su carácter. No hay deseos de Dios
y no lo haría, nada en contra de su carácter. Por eso, la definición de la omnipotencia se indica en términos de la capacidad de Dios para hacer toda su santa voluntad. No es absoluta cualquier cosa lo que Dios sea capaz de hacer, eso quiero que entiendan, sino todo lo que está de acuerdo a su carácter. Y ahí vamos desglosando esto. ¿Se acuerdan que les dije que si hay algo imposible para Dios? Si hay algo que Dios no puede hacer, sí lo hay. Dios no va a hacer nada en contra de su carácter. El Dios omnipotente, que lo pudiera hacer, pero su carácter lo limita a Él mismo. Mira, por ejemplo, Dios no puede mentir. Tito 1:2, se le llama literalmente el Dios que no miente. Segunda Timoteo 2:13 dice que Cristo no puede negarse ni a sí mismo. Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie en Santiago 1:13. Entonces, si ven que sí hay algunas, podríamos decir, limitaciones o algo que Dios no va a hacer, podría hacer, pero no lo va a hacer. Porque su carácter es la barrera, es su limitación, es el borderline donde Dios no lo va a cruzar. Porque no va en contra de sí mismo. Así que Dios no puede mentir, no pecar, ni negarse a sí mismo, ni ser tentado por el mal. Y ni tampoco nos tienta a nosotros, porque no está en el carácter de Dios. No puede dejar de existir, ni dejar de ser Dios. Ni actuar de alguna manera que no esté de acuerdo con alguno de sus atributos. No va a ir en contra de sus atributos, no va a ir en contra de su divinidad, no va a ir en contra de nada de Él. Nada. No es como el ser humano. Nosotros nos podemos dejar comprar, ir en contra de nuestra moralidad, nuestra ética por dinero, por un favor. Pero Dios no. Dios tiene el poder, por ejemplo, de destruir la tierra en un diluvio, pero eligió limitar el ejercicio de su poder cuando prometió no volver a inundar la tierra. Génesis 9:15. Él tiene el poder de hacerlo otra vez, pero como Él lo prometió, no va a ir en contra de sí mismo, no va a ir en contra de sus promesas. El Todopoderoso. No, nosotros nos hacen enojar y prometimos a quien sea y vamos en contra de ellos con todo. Yo te prometí, pero si no me hicieras esto, si no hicieras esto, el ser humano somos tremendos para eso. Pero Dios, santo, divino, le hemos hecho tantas cosas y sigue el mundo de pie, ¿no? Mal, pero sigue de pie, porque Él prometió y no va a ir en contra de sus promesas. Que Dios tenga el poder de hacer algo no significa que debe hacerlo o que lo vaya a hacer. Dios actúa de manera coherente con sus atributos. Así, cualquier acto de su poder será santo, amoroso y justo. Ese es el poder de Dios. Vamos a comenzar a ver el poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación. La primera manifestación del poder de Dios se ve en la creación del mundo en el que vivimos hoy en día. Mira lo que dice Romanos 120. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. O sea que tú puedes ver todos los atributos de Dios en su creación, en los árboles, en los animales, en los seres humanos, en la lluvia. Ahí está. Y a través de la escritura, la creación del mundo
se cita como un testimonio precioso del poder de Dios. Es un testimonio. Y la escritura misma lo dice. Mira, Salmos 19, 1 al 6. Está hermoso este Salmos. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, ni se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Mira, el mismo firmamento habla del poder de Dios. Dice, el mismo firmamento anuncia la obra de sus manos. Y que dice, y sin ninguna palabra testifican de Dios. Testifican. Las estrellas testifican de Dios. La luna, el sol, las nubes. ¿Quién las puso allí? Y sin palabras te hablan diciendo que eso es creación de Dios. Mira Salmos 33, 6, 12. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén los abismos. Teme al Señor toda la tierra, tiemblan en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, y Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Si están entendiendo y comprendiendo la majestad de Dios, el poder de Dios, el hombre necesitamos cosas para construir, herramientas, material. Pero Dios creó todo de la nada, es lo que quería enfatizar. Dios no necesitó nada para crear, Él creó todo de la nada. Salmos 89, 11, 12. Ni la inteligencia llega a comprender esto. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Salmos 33, 9. Porque Él habló y fue hecho, y Él mandó y todo se confirmó. Dios creó todo de la nada. Él no necesitó un alimento, un material, nada. La tierra, la arena, el agua, todo lo que tú ves en este mundo es de Dios. Todo. Y los salmos lo revelan. Al contemplar el cielo de medianoche, esta es una pregunta para ti. ¿Quién podría evitar preguntarse de dónde vienen estas maravillas? Las estrellas. ¿De qué están hechas? ¿Cómo fueron creadas? ¿Quién las puso en el cielo? Hay gente que se ha preguntado eso. Y científicos hoy en día que están investigando de qué está hecho la luna, los planetas. Dios lo creó todo. Todo. Pero no lo pueden comprender ellos porque está encima de la inteligencia humana. Parece increíble, pero se formaron sin ningún material existente. Surgieron de la nada, surgieron de la voz de Dios. Lo que Dios dijo, háganse. Ahí es lo que construyó todo. Háganse,
fue la palabra del Señor. Y toda la belleza y todos los adornos del cielo, del mundo, aparecieron por la simple palabra de Dios. Háganse. Es el poder majestuoso que Él tiene. Revelaciones 4, 10, 11 nos dice, o Apocalipsis 4, 10, 11, cualquiera de las dos está bien. Los 24 ancianos se postraron delante de aquel que está sentado en el trono y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué fueron creadas? Por su voluntad, porque Él quiso. Y mira el poder de Dios en el mismo gobierno. La sujeción de Satanás al gobierno de Dios. Mira, 1 Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alertos. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ves? El diablo, rebosante de odio hacia Dios y furioso enemigo de los hombres, a todos los santos, a todos los que amamos a Dios, Él está furioso con nosotros. Él siente una profunda envidia por la felicidad que tú y yo encontramos en las bendiciones de Dios, en la presencia de Dios. La misma envidia que lo irritó en el paraíso al ver a Adán y a Eva. Esa fue la misma. Los vio contentos, los vio alegres, los vio con júbilo. ¿Y qué llegó? Llegó a destruir. Si pudiera, el diablo nos tratara como a Job, enviándonos un fuego del cielo, enviándonos granizo grande, tormentas, huracanes, mandándonos todo. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué no sucede eso en nuestras vidas? Porque aunque tú y yo no lo podemos ver, Dios impide que Él meta la mano con nosotros. El poder invisible de Dios lo detiene. Le pone un alto. ¿Quién le otorgó el permiso al diablo para hacerle lo que le hizo a Job? Fue Dios. Él no lo hizo por su propia voluntad. Él estaba cubierto. Y esa misma cobertura está con nosotros y no vemos ese poder. Tú puedes ver el poder en lo tangible, la luna, las estrellas, el sol, las planetas, los árboles. Pero ¿cómo despreciamos o cómo no valoramos el poder invisible? Cuando Dios detiene los dardos del enemigo, cuando Dios detiene las maldiciones del enemigo, de Satanás hacia nuestras vidas, eso no lo contemplamos. Y Dios restringe la maldad que reside en el corazón. Y tú y yo tenemos que ver eso. Que el poder de Dios es más que suficiente para nuestras vidas. Y aunque no lo vemos o sí lo vemos, Él nos está protegiendo. Él nos está guardando. Y Dios es poderoso. Mira, vamos a observar el poder de Dios en los juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistirlo. O sea, cuando Dios dice, me voy a vengar, lo voy a hacer, ten cuidado. Ezequiel 22:14 dice, aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Salmos 2:12 nos dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. O sea, si tú estás refugiado en Dios, tú no vas a ser partícipe de esa ira. Pero si tú te presentas delante de Dios sin Cristo, tú vas a experimentar la ira. Tú vas a experimentar ese poder de Dios de ira, no de protección, de ira. Y no la vas a soportar. No la vamos a soportar.
porque Dios es bueno. Y ya el tiempo se nos acabó y todavía me faltaba más del Nuevo Testamento. Me falta bastante, pero bueno, eso se los voy a dejar para la próxima vez. Vamos a pararnos para orar. La profecía del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías que había de venir incluye el poder de Dios y fue llamado el Dios poderoso. Mira, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Todo el poder de Dios se ve en nuestro Señor Cristo Jesús. Todo el poder. Y gracias a Dios por eso. Y vamos a orar.